lo de Baby Ruth, por ejemplo. Sí, fue. Bueno, para cualquier aficionado al béisbol, yo lo soy de manera muy, muy modesta, pues es casi un hombre sagrado. Fue, sí, es todavía. Todavía, pero por todavía años es enteros. un símbolo para los que nos gusta y amamos el béisbol. ¿Cómo fue eso, Miguel? Pues fue las circunstancias también, como tú lo mencionaste. Fue durante el viaje de mi padre a los Estados Unidos en 1947, en abril más o menos de 1947, de Washington. La siguiente parada fue Nueva York, y justamente en una comida en los primeros días de nuestra visita a Nueva York, que le daban a mi padre el alcalde O'Dwyer, William O'Dwyer, en un hotel Roosevelt, que estaba entonces muy de moda. ¿Está por ahí todavía? Íbamos como se usaba antes, esas comitivas interminables de automóviles, y yo iba como en el quinto automóvil, y de repente el policía que estaba a la entrada, pues dijo que ya no, y entonces desvió el automóvil donde yo iba. El chofer me dijo que no podíamos entrar a la comida, y pues me llevó de regreso al hotel donde estábamos, que era el Waldorf Astoria, del lado 50, de la calle 50, en las torres de los departamentos. Pues obedientemente me bajé del automóvil, me metí al hotel, subí a mi cuarto, y en el piso donde estaba nuestra habitación había siempre una guardia de seguridad que entonces se llamaban G-Men. Aquí le decíamos Jiménez, porque era GM, que quería decir era hombres del un gobierno. guión y una M, GM, sí, Government Men, ¿no? Y eran dos, y estaban escuchando un radio que ahí, con mucha atención, se oían aplausos, gritos, alegría, y se oía el clásico órgano del béisbol, y con otro aplauso y una ovación, y se mencionó el nombre de Baby Ruth. Pues eso me atrajo inmediatamente, le prendió, y fui a preguntarles antes de entrar al cuarto, pues qué estaba pasando, y me dijeron: hay un gran homenaje para el Babe en este momento en el Yankee Stadium. Yo no conocía ni al Yankee Stadium. ¿Nunca había estado en Nueva York antes? En Nueva York había estado, pero muy chico, y no me acordaba. Pero del Yankee Stadium, pues lo escuchaba yo, sabía yo, porque en Veracruz nos gusta mucho el béisbol, y me despertó la curiosidad. Entonces me fui al cuarto, traté de poner un radio y encontrar la misma transmisión que tenían, no lo logré, y entonces salí nuevamente, y se me ocurrió pues, apretar el botón del elevador. Ya los dejé a ellos entusiasmados con la transmisión, y dije, pues voy a intentar ir al Yankee Stadium. Bajo. ¿No te siguió ningún guardia de tu papá? Ninguno. Bajo, y abajo pues nadie me conocía. Salgo a la puerta, que era pequeña porque es muy discreta la salida de las torres del Waldorf. Hay un hombre vestido así de portero, de militar, de clásico de ahí de Nueva York, parando taxis, y me dijo: ¿taxi? Le dije: pues sí. Y me paró un taxi y me dice: ¿a dónde? Le digo: al Yankee Stadium. Y punto. Me cerró la puerta y me arranqué con el taxi al Yankee Stadium. Yo creo que a los 3 minutos me di cuenta de que tenía que pagar el taxi, y ahí empezaron los primeros apuros de ese viaje. Empecé a buscarme, y me acordé que mi papá me había dado un billete de $50 por si algo se ofrecía, y afortunadamente lo traía yo en la bolsa del traje. Llegamos al Yankee Stadium, pues, iba yo admirado de la arquitectura y la entrada y la gente. El chofer ni en cuenta que tú eras el hijo del presidente de México. El chofer no sabía quién era, así como recogía tanta gente del Waldorf, me llevó a mí. El problema es que eran 1.75 entonces. ¿Del taxi? Del taxi. Sí. Y yo traía un billete de 50. Y con el buen humor de los taxistas de Nueva York. Me insultó, me dijo todo lo que se me podía decir, con toda razón,
y me dijo que no podía quebrar, como le decían, I cannot break, le dijo el billete de Cambiarlo. 50. Y le dije, bueno, voy a la taquilla, compro el boleto y le pago. Pero me pasó lo mismo, porque el boleto en la taquilla, que el boleto que quedaba, pues era en el quinto patio, allá hasta arriba, fue también muy barato, no recuerdo si fueron $5 o $7. Y no, tampoco tenía cambio. Sí, ahí sí, me lo tuvieron que cambiar, pero me dieron de cambio también billetes de 5, de 10, y no había uno de $1. Me dieron 3 centavos, no sé por qué eran 3 centavos, y era lo que tenía. Entonces le di una buena propina, obviamente, al taxista, y ya se quedó contento y se fue. Entonces entro con mi boleto y efectivamente tienes que empezar a subir, a subir, a subir, a subir, y me tocó del lado izquierdo, digamos, como por la tercera base, pero al left fielder allá Sí, hasta... pues ya los Sí, hasta que allá. casi nadie compra, ¿no? No, estaba, y bueno, pues ahí estaba, me senté, pasó el de las salchichas, que si querían salchichas, pues una salchicha, y el mismo cuento, eran 25 centavos, un quarter, y le tuve que pagar con uno de 5, y otra vuelta la insultada, pero cuando regresó con el cambio, él venía con otros 2 señores, y nada más dijeron, este es... Y dijo él, sí, él es. Y entonces se acercaron conmigo y me dijo, por favor, acompáñenos. En ese momento estaba saliendo el babe a darle vuelta como si hubiera dado un jonrón. Justamente cuando tú estabas Sí, con los 2 guardias. entonces, pues, me quedé viendo y ellos también, a que diera toda la vuelta como si fuera home run, y sin hacer nada, nomás corriendo. El estadio se despacito. caía, ¿no? Sí, y la gente le gritaba y lo aplaudía. Y ya, cuando llega al home run, que todo el mundo gritó otra vez, ¡ah, home! Pues fue cuando ya subimos, nos fuimos de regreso al hotel y me explicaron que si alguien me había sacado del hotel. Dije, no, yo salí, expliqué lo que... Sacado con intención Sí, malévola. que si pues. alguien había venido, le dije no me dejaron entrar a la comida y expliqué con la misma sencillez con la que nos fuimos y cómo regresamos. Nadie supo a dónde te ibas. No, porque efectivamente a la hora de la comida se dieron cuenta que había un lugar vacío en la mesa del presidio, Claro. donde estábamos todos los que formábamos la pequeña delegación mexicana. Y fue mi papá el que dijo, ¿y Miguel dónde se quedó? Entonces empezó a preguntar y pues Miguel no estaba. Y ahí fue donde le dijo a O'Dwyer, pues no está mi hijo, quién sabe qué pasó. Y ahí sí empezaron a buscar mientras era la comida. Y al final de la comida, pues ya estaba yo en el hotel. Y fue así de breve. Y lo que pasa es que la prensa sí pidió que diera yo un statement, ¿no? Y ahí en la sala del hotel me dijo mi papá, pues explícales cómo fue. Ya le expliqué. Y lo primero que me dijeron, bueno, ¿y conoció usted al babe? No, desgraciadamente no, pero me dio mucho gusto estar presente y ver lo que vi. Entonces, él supo, porque pasó por televisión y estaba en la prensa al día siguiente, que yo quería conocerlo y que estaba yo muy triste porque no... Y seguramente lo leyó él mismo. Lo leyó. O lo oyó por radio o algo así. Y ni nos habló por teléfono. Al hotel. Al hotel, para decirme que si quería ir a su casa, que le daría mucho gusto que me saludara. Pues encantado, dije que sí, que cómo no, y entonces la prensa ya fue a la casa de Baby Ruth también, y estuve con él pues unas 2 horas más o menos platicando, y me regaló una pelota que todavía conservo Esa con mucho pelota cariño. vale una fortuna. Y un bat. Porque hay todo un mercado de Sí, de cosas recuerdos. autografiadas Así es, por Baby así Ruth, es. ¿no? Y me puso ahí to my pal, a mi cuate, Miguel. Quizás tenías 14 años ya. 13. 15, más 15 o menos. años. 15 años. Y luego damos un salto para mencionar a otro de tus amigos, ese ya más sistematizado, Pérez Prado. Ah, cómo no. Pérez Prado fue el autor de la música con la que
México bailó por años, o lo hace todavía quizás. El mambo. O lo hace todavía, ¿no? Y estaba tocando en el patio. Entonces me dice, a ver cómo va el mambo. Dije, pues es el mambo de la tortuga, que da un pasito para adelante y un pasito para atrás. Mueve la cabecita. Entonces, ¿qué? Y ahí empezamos a tararearla y a tocarla. Y al rato él se entusiasmó. Así es. Pero entiendo que tenías una especie de inclinación tuya a componer música. Sí, es correcto. Yo tomaba clases de piano y pues con el mismo maestro de piano, en vez de tocar lo que él me iba enseñando, yo le tocaba otra melodía o algo así y él me decía, pues está bien eso, síguele, síguele. Y entre los dos de repente ya teníamos una melodía y le poníamos música. ¿Tu maestro y tú? Mi maestro y yo. Y me estaba enseñando muy bien y yo obviamente pues le puse mucha atención con los deseos de componer una canción. Y inventaba yo lo mismo, una letra de cualquier tema, o hasta que ya empecé a tomarlo con más seriedad y me fui al bolero, que me gustaba mucho, y empecé con la samba en ese momento. Escribí una samba que se llamaba La Vida Azul para Brasil y me invitaron a un carnaval, por cierto. Y luego con Pérez Prado, un día en una cena, le empecé a decir que tenía yo deseos de enseñarle una tonada. Entonces estaba alguien que tocaba el piano, que era de la orquesta de Ray Montoya, un pianista. Llamó a un trompetista y dijo, a ver, hazme esto, tal. Y de repente me dijo, ¿qué tal si lo grabamos? No, pues encantado. Y entonces ya me citó a los 2 o 3 días con su orquesta y que era numerosísima, me acuerdo, sí, ¿no? Y grababa y además tenía 2 bailarinas siempre que estaban bailando. Y él, pues lo único que hacía era el pujido ese que quedaba de él. ¿Él era cubano? Era cubano, sí. Era cubano. Él venía de Cuba. Varios cubanos, como los que fueron a Nueva York, y él fueron verdaderamente los reyes del mambo. Yo diría que ha sido uno de los músicos populares en México que mayor impacto Era ha un causado. tipo excepcional, excepcional. Buen amigo, muy simpático, con un gran ingenio, y decía que tenía cara de foca, que si lo Pues veíamos sí, bien, la tenía. Yo me acuerdo así sí. en la distancia de las fotografías. Entonces nos hicimos amigos y yo dejé ya de tomar clases de piano y después ya se me olvidó. El piano es terrible, lo dejas de tocar y después ya no se puede. ¿Y nunca desarrollaste una amistad mayor con él? Ahí se acabó No, todo. sí. Hasta su porque muerte. fue un hombre longevo, su esposa, sí, los amigos, los músicos destacaron en Estados Unidos o aquí en México. Pero México para todos los latinos era el Hollywood en ese momento de era música, impresionante. Miguel, hay un punto en tu vida donde es crucial para ti, tu paso por la UNAM. Sí. Tu paso por la UNAM. Sí, es verdad. En preparatoria comienzas a pensar en lo que vas a hacer o en lo que quieres ser. Claro. Y la preparatoria, después de varios años de estar en el Colegio México, me lleva al CUM, al Centro Universitario México, en donde... Ahí hiciste la preparatoria, la prepa. Sí. Y ya estaba yo en el grupo, digamos, que iba o pensaba ser abogado. Ahí iniciamos una revista que se llamó Vox Legis, que era la voz de la ley, justamente. Conocí a todos los compañeros que les gustaba escribir, declamar. Entre ellos estaba pues Mario Moya Mario Moya Palencia, muy destacado después secretario de estudiante. Gobernación. Así es, y Porfirio Muñoz Ledo. Y
Pues hicimos una gran amistad que perdura todavía, pero con todos los demás amigos se puede decir que seguimos siendo muy buenos amigos. A Miguel, que es obviamente miembro de mi generación, no escolar, sino histórica, lo conocí el año de 1949, siendo yo estudiante de primero de preparatoria y él de segundo. Él dirigía una revista que se llamaba Vox Legis. Esa revista, con el licenciado Mario Moya Palencia, con otros compañeros de esa promoción escolar, que luego formaron un grupo que se llamó Plataforma de Profesionales Mexicanos. Miguel y yo hemos tenido en la vida, como miembros de una misma generación, ¿sí? Encuentros constantes, aunque hayamos tenido ocupaciones diferentes. No se necesita tener coincidencias políticas para ser amigo, y algunos con los que tienes coincidencias políticos no son tus amigos. Te decía yo que en ese paso por la preparatoria, pues escuchas consejos de amigos, de personas, que te dicen que te vayas a estudiar fuera de México, que es más conveniente, porque tu padre es el presidente de la República. No me tocó todavía Ciudad Universitaria, me recibí en San Ildefonso, pero íbamos para preparar la tesis muchas veces a la Ciudad Universitaria. ¿Qué fue lo que pasó? Construida por tu padre. Así es. Y construida en la época del licenciado Miguel Alemán Valdés. Muchas veces había el intento de hacer una universidad fuera del centro de la ciudad, pero no se había llevado a cabo, y durante el sexenio de mi padre fue realidad. Se escogieron el sitio que podía ser el más indicado, entonces un poco alejado de la ciudad. Ahora pues está rodeado de la ciudad. Bueno, no necesariamente, porque acuérdate que tu padre tuvo el tino de dejar una reserva gigantesca. Afortunadamente tiene una reserva, sí. Entonces esa reserva, que son, si no recuerdo mal, 300 hectáreas o más, literalmente en la Ciudad de México, pero con un bosque y una zona ecológica que es el orgullo de la universidad. Muy especial y con una gran variedad. Bueno, había fauna también, pero de flora es muy especial. Toda la roca volcánica es de una gran personalidad también. Y ahí, terreno. Y me ha tocado ayudar a la construcción del último inmueble importante de la ciudad universitaria, que se va a inaugurar este año. Es el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Cómo no? Es maravilloso. Muy bonito. Sí. Hecho por este genio de la arquitectura, Teodoro González de León. Así es, así es. Pero volviendo a la preparatoria, los consejos eran ir a estudiar a Estados Unidos, a la costa oeste, a la costa este, Harvard, o bien ir a Notre Dame, estudiar economía en Pensilvania, en fin, muchísimas ideas y proyectos. Ir a Inglaterra, pero yo estaba convencido que debería de estudiar en México y en mi universidad, que es la universidad a la que fue mi padre también, la UNAM. Y entonces tomé la decisión, influenciado quizá también por la vitalidad que había cobrado la construcción de la ciudad universitaria, del tema del momento, y fue lo que decidí hacer. Entonces fui a la universidad ya en el antepenúltimo año de presidencia de mi padre, en donde ya sabía que lo que pudiera ocurrir, y eso me lo hizo saber él muy bien, en mi caso, allí en la universidad, no era en lo personal contra mí, sino era la vida. Una costumbre política. Que yo me pusiera en los zapatos de los demás compañeros y que me dijeran, mira, ahí viene el hijo del presidente, pues te cae mal, de natural, de principio, y en algo van a ser un poquito más estrictos o te van a estar molestando y las alguna cosa así. Las Entonces, envidias, como decía San Agustín, la envidia es la íntima tristeza por el bien ajeno. Así es. Y tú debes haberlas padecido
Pues sabía yo que tenía que pasar por las orgas caudinas cuando menos 4 años, 5 con la tesis. Me tocó entrar a medio siglo, 1950. Mi padre termina en 52, en diciembre, y pues iba yo preparado para lo que se ofreciera. Varios amigos míos no se dejaron pelar, por ejemplo, para entrar como perros de la universidad, les fue peor. Pelaban. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México a mediados del siglo pasado, del siglo XX, era un lugar atractivo, enérgico, difícil, peligroso a veces. Era muy excitante estudiar ahí porque era un reflejo de la transformación social que estaba ocurriendo en México. Había muchísimos muchachos de la clase trabajadora, de la clase obrera. Había una mayoría de muchachos de la clase media, todos nosotros. Y había una persona fuera de lo común, excepcional, que era Miguel Alemán Velasco. Y era excepcional porque era el hijo del presidente de la República, es decir, se diferenciaba de los demás. Y el problema de Miguel era no diferenciarse de los demás, formar parte de la comunidad universitaria, de la comunidad de la Facultad de Derecho. Miguel Alemán pudo haberse ido a estudiar a Harvard o a la Sorbona o a Oxford, pero estaba en México. Estaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenía que soportar a veces presiones, insultos, inclusive dificultades de todo tipo por su calidad de hijo del presidente alemán. Aguantó como los machos. Yo de plano me dejé pelar, pintar. Quisieron que desfilara hasta con los de arquitectura, no nomás con los de leyes. 2 veces desfilé. Pero pues, tenía que ser así, como cuando tuve la oportunidad de no marchar y de que me entregaran mi cartilla ya lista y firmada, sobre todo cuando me pidieron qué generales podían responder militarmente en mi caso, pues la verás cuando quieras, dice General Lázaro Cárdenas, General Manuel Ávila Camacho y General, no me acuerdo cuál era, Abelardo Rodríguez. Entonces, tres expresidentes. Se apantalló el que estaba haciendo la cartilla y fue a ver al general Miguel Lanz Duret, que era el que me tocaba en esta zona. Y me dijo, bueno, compañero, ¿usted quiere ya la cartilla ahorita? El que no, yo quiero marchar los domingos. Y me pusieron a marchar y como venía de un colegio militar que había hecho un año de secundaria en Estados Unidos, venía yo ya con una medalla de marksman, de tiro, tirador, con tirador 7 de precisión. Con 7 milímetros, que era la carabina que teníamos aquí. Y finalmente pues me pusieron de instructor de tiro. Entonces terminé muy bien el año, pero marché y todavía desfilé frente al presidente de la República, que era mi padre. Pero esa lección... Yo sé que incluso tú obligaste a tu hijo a que hiciera el servicio militar. Sí, porque después. Unos amigos que, entre ellos un hijo de un expresidente, pues le consiguió la cartilla. Y le dije, no, mijito, no, tienes que marchar y vas a entrar. Y lo puse en el regimiento de paracaidistas. Mi mujer me quería matar, me dijo, pero ¿cómo paracaidistas? Es muy peligroso. Le dije, no te preocupes, no tienen avión, se tiran de un árbol. Era un árbol que tenía una en los cuerda, entrenamientos. En los entrenamientos de acero, y se tiraban bastante alto, pero pues es todo lo que tenía que exponer. Pero tenía que cumplir, y cumplió. Y otra de las cosas que en ese momento me prepararon para ir a la universidad era que se había construido la nueva casa residencia en Los Pinos. Y obviamente, pues cuando me designaron una habitación, pues yo me puse ahí a poner cuadros y un banderín y no sé qué. Y mi padre me dijo, quita eso ponlo en tu casa, esta no es tu casa, es como un hotel. Lo que traigas, ponlo en el closet. Y aquí no vas a estar más que un ratito. Entonces eso me hizo poner los pies muy en el suelo y saber que eso no dura, ¿no?
Pero eso me preparó muy bien, Fausto. Sí, cómo no. Y entonces dije, bueno, no he encontrado en estos años a un nuevo verdadero amigo, no sé quién es. Conservo los que he tenido en escuela, los que conozco desde niño. No sé quién es la mujer que me quiera, porque de repente pues había una gran selección, afortunadamente, pero decías, bueno, pues soy el hijo del presidente. Es que debe ser una carga abrumadora. ¿Qué profesor tenía desinterés político o tenía otro interés o era enemigo inclusive de cualquier gobierno, ¿no? Como suele suceder? Entonces era muy difícil saber quién era quién, pero yo tenía que tomarlo como era. Entonces, en la universidad fue más fácil porque escoges maestros y horario, si hay cupo. Y entonces escogí maestros que sabía yo que eran muy estrictos, inclusive no eran políticamente del partido de mi padre, del mío, como era el maestro Cosío, el Charro Cosío, que era secretario de Acción Nacional. Entonces yo sabía a qué atenerme, pues. Ya sabía que iba a ser muy estricto, pero que iba a ser justo. Claro. Y así fue. Y lo mismo hice con... El maestro de la Cueva, Mario. Mario de la Cueva fue el director de leyes que le hicieron el cuento porque obviamente cuando sale mi padre, yo dije voy a ver si puedo doblar el 5º año para ya terminar y terminar con mi padre como presidente. No lo pude lograr, terminé al año siguiente, pero sí doblé el 5º año. Y le hicieron un gran cuento a Mario de la Cueva diciendo que yo estaba arreglando el que me hiciera un examen ordinario sin tener las suficientes asistencias, por ejemplo. Y se armó un lío tan grande que él renunció a la dirección de leyes. Por esa razón. Pero era un maestro legendario. Yo conocía muy bien a una sobrina del maestro de la Cueva, Marilena, que me arregló un desayuno con él y fui a decirle, oiga maestro, perdóneme, pero eso no es verdad. Aquí tengo mi boleta pagada para examen de suficiencia. No es un examen regular. Y yo sé que tengo las faltas de asistencia que tengo, pero estoy estudiando fuera y usted está hablando de la universidad abierta. Pues explíqueme a qué se refiere. Te estoy dejando un espacio libre y lo único que tengo que hacer es pasar mi examen. Entonces me dijo, compañero, me engañaron, pero tengo que hacer un estudio sobre este asunto. Entonces mandó a hacer un estudio con varios maestros que dirigió el maestro Campillo Sáenz y efectivamente me dieron la razón. El clima de la facultad no era muy favorable que Miguel siguiera normalmente sus estudios, ese es un hecho, ¿no? Yo no lo culpo a él, nunca lo culpaba. Entonces él siguió pasando exámenes, pero no todos en la facultad, sí con los maestros de la facultad. Estaba impecable, todos los exámenes los pasó, con buenos maestros, pero por las condiciones, una concesión de las autoridades de la universidad. Entonces eso generó un debate, que todavía se recuerda, sobre si debía, cuando se anuncia que se va a recibir profesionalmente, entonces hay estudiantes que se oponen, la sociedad de alumnos, todos estos eran años políticamente convulsos. Porque en la prensa ya estaban diciendo que me iban a pasar, que me iban a regalar el examen. Y aparte debe ser más o menos el tiempo de la sucesión de Ruiz Cortines. Así es. O sea, era un momento muy poco propicio para ti. Pero ni modo. Pero los amigos que hiciste ahí fueron también amigos toda la vida, de toda la vida. Y Mario me tocó la suerte de pertenecer en 50 a una generación muy brillante, Fausto. Destacan ahí, no sé, 50, 60 personas que todavía México reconoce como mentes muy destacadas. Pero escritores, era una generación brillante que además se prolonga en el tiempo. Sí. ¿Ahí fundan ustedes la revista Medio Siglo? ¿O fue la funda Carlos Fuentes. Ajá. Sí. Carlos Fuentes. Sí, a mí me tocó estar con ellos, pero el que la funda es Carlos Fuentes. Y después
yo fundo una revista nacional que se llamaba Voz, Expresión de América. Produjo una revista que se llamaba Voz, que ya era una revista de kioscos, en donde se iniciaron el periodismo, la generación de ellos. Moya Palencia fue después director de un periódico nacional, muchos años después, El Sol de México. Y Miguel ha estado siempre metido en una o en otra forma en el universo de la comunicación. Se puede decir que esa es una vocación de su vida. El derecho espacial, curiosamente, la comunicación y la política. Tengo pues este recuerdo juvenil de Miguel, un recuerdo que me asocia para siempre a mi propia juventud. A veces las amistades que se hacen en la universidad, en la juventud, se van perdiendo con el tiempo, se van dispersando. No fue el caso con Miguel Alemán. Él salió de la facultad para dirigir una excelente revista, Voz, junto con otro compañero nuestro, Mario Moya Palencia. Entre más se interna uno en el tejido de estas experiencias tuyas, más sobrevienen los descubrimientos de cuestiones que ni siquiera después de tantos años de conocerte uno sabe. Por ejemplo, la cercanía que tuviste, la relación, no sé si de amistad, pero sí de cercanía en aquel entonces, nada menos que con el Che Guevara, con Raúl Castro y después con Fidel Castro durante toda la etapa mexicana de los tres allá por los años 50. Yo creo mucho en las circunstancias, Fausto. Las circunstancias se dan, no las busca uno, pasan. Y cuando yo inicié una revista ya de circulación nacional, después de haber hecho varias de otro tipo en la escuela, secundaria, preparatoria, me lancé a hacer una revista que se llamó Voz, Expresión de América, y tuvo afortunadamente mucho éxito. ¿Estamos hablando de qué año? La comencé en 1950, 51, 52, 53. Y ahí murió la revista. La tuve que quise venderla, pero después vi que no me convenía políticamente, porque como dijo don Adolfo Ruiz Cortines, mientras el hombre y la mujer sean humanos, la política va a seguir siendo el eje de toda la historia. Todo. Siempre algo te afecta. Si atacaban a mi padre, la disyuntiva era, voy a defenderlo, pero para defenderlo tengo también que atacar. Y ahí tendrías grandes plumas. Así es. Entonces, ataco al presidente Ruiz Cortines. No, yo no tengo ningún problema personal con Ruiz Cortines, ni mi padre. Es la política, es el nuevo grupo que entra en este momento. Y claro, pues, tienen que atacar porque casi todos son exmilitares retirados. Y a los civiles. Los principales políticos. Sin embargo, el presidente se tuvieron que dar de cuenta, ¿no?, de que también era el segundo civil, aunque había sido militar, don Adolfo era el segundo civil que estaba en el poder en ese momento y tuvieron que apoyarlo también. De 53, 54 y 55, el grupo se quedó formado y una costumbre muy grata, por cierto, que era ir a desayunar al Wings, que estaba en Reforma 1. El primer Wings que hubo. Porque desde entonces la revista estaba localizada en la Lotería Nacional, piso 17, y ahí nos íbamos a desayunar todos los días. Pues seguimos con esa costumbre y ahí en las tertulias, en las mesas, había amigos que eran artistas de cine, que eran periodistas, que eran muchos, pues estaban en el medio radiofónico, justamente arriba de ese Wings, se encontraba la estación de radio 620, y Radio 620 pues era lo que escuchaba la juventud en ese momento, era muy popular. Y un buen día, como conocíamos a cantantes, a artistas, a periodistas, a políticos, me había yo quedado con algunos compromisos
de la revista, que pudieron aguantar un año más, como era el intercambio que tenía yo con Jardines del Pedregal, con el Pedregal de San Ángel. Claro. Teníamos unos ¿Dónde terrenos está Perisur? y una casa que habíamos ganado con los anuncios que habíamos pagado. Entonces tenía yo terrenos y tenía yo una casa. Casa que entre las pláticas de la tertulia me convence el tlacuache que se la rentemos a unos amigos. Pero yo no sabía que esos amigos era Castro Ruz y su familia. ¿Fidel o Raúl? No, fue Fidel. ¿Conociste Y primero las hermanas a Fidel? de Fidel. No, primero conocía al hermano. A Raúl. Pero al primero que conozco es al Che, porque era amigo de Wilberto Cantón. Iba a desayunar con nosotros, llegaba de bata blanca. ¿Del Seguro Social? Del Seguro Social o de alguna dependencia de salud. Y siempre iba con la bata. Imagina a Che Guevara con Físicamente con su bata. se parecía un poquito en ese momento a Mario Moreno Cantinflas. Tenía un bigotito apenas así ralito, Che? el Che, y a veces se dejaba sin restaurar los lados, haz de cuenta que... Y tenía el movimiento de cejas y los ojos muy parecido a Mario Moreno. Digo, a mí me parecía, ¿no? Y, por ejemplo, en donde era idéntico en la película esta de Cantinflas que se llama Si yo fuera diputado, es idéntico, el corte de pelo, en fin, siempre ¿Tú guardas lo fotos de bromeaba. aquel... ¿Hay alguna foto que tú tengas del Che en aquel tiempo? Debo de tenerlo. En los archivos de la revista Voz. Los archivos de la revista Voz los guardamos en Televisa, todos, y se cayeron en el temblor de 85, desgraciadamente. Lloré Qué pérdida. amargamente porque tenía pues fotografías que ahora serían muy valiosas. Qué pérdida. Pero debo de tener algo, seguramente, que guardé en casa o alguna cosa así. Y ahora con estas entrevistas he estado buscando y buscando, he encontrado algunas. Pero lo que te quería decir de esta tertulia en donde conocí al Che Guevara, primero conocimos a su esposa. No me acuerdo si era guatemalteca, era centroamericana, era una mujer no bella, pero de una gran personalidad, muy fuerte, y estaba encinta, y se tuvieron que casar el Che y ella. Aquí sí, en México. Aquí en México. Y luego ya no los vimos, se fueron de luna de miel a Chiapas y a Yucatán, porque cuando regresaron, él va otra vez a uno de estos desayunos y nos mostró las fotografías en donde estaban en Chichén Itzá y estaban en Chiapas y vieron a los lacandones y estaba muy contento el Che de lo que se había logrado. Después llega a México el hermano de Fidel, Raúl, y asiste a uno o dos de estos desayunos también, muy seco, muy sin la simpatía del Che. El Che nos platicaba que su preocupación era su madre y que le estaba escribiendo porque le decía que iba a ser director de hospital y que la universidad también lo estaba llamando para que fuera uno de los encargados de no sé qué especialidad y estaba escribiéndole siempre a su madre que no lo iban a ver mucho tiempo. Pero en realidad ya estaba platicando con el hermano de Fidel, y cuando llega Fidel se lo presenta su hermano, llega como un mes después de que llega a México en 55, el actual presidente de Cuba, se lo presenta y pues nace ahí una amistad que ahora la historia ya comprobó que los llevó a una victoria en su país. Pero entonces no fue nada más uno o varios encuentros casuales con el Che, con Fidel, No, con hubo Raúl, muchos, sino que porque fue éramos muy amigos. un trato prolongado. Éramos muy amigos de amigos, en donde nos encontrábamos en una cena, en una reunión. Por ejemplo, yo era entonces me encantaba mucho el cine, estaba yo constantemente en los estudios de cine.
Y me los encontraba yo pues, con René Cardona, que también era cubano, y les daba papeles de extras y ahí estaban también. O sea, si esas películas existen, Ahí deben de salir, ahí deben de salir también deben de estar ahí. En algunas películas de René Cardona, y en fotos otras, del Che. porque estaban constantemente buscando pues, sustento, dinero, ¿no? Sí, porque era un productor importante, René Cardona. Sí, claro, claro. Y bueno, la variedad de personajes que llegaron ahí, escritores, intelectuales, me permitían haber tenido también en la revista colaboradores espléndidos, Claro. espléndidos. Y yo seguí esa amistad con todos ellos y de ahí íbamos a otro restaurante, pero lo que te quería decir es que, por ejemplo, íbamos muy seguido a fiestas del Fofo Gutiérrez, que estaba casado con una mujer bellísima que se llamaba Orquídea. ¿Quién era el Fofo Pino. Gutiérrez? El Fofo Gutiérrez era se había llamado Rodolfo, tipo muy simpático que trabajaba. ¿Cubano o mexicano? Mexicano, que trabajaba en petróleos. Tenía alguna cosa que ver en Pemex. Entonces toda esta gente empezó a ayudar y ayudar. Y cuando se les vence su calidad migratoria en México, los meten a la cárcel, ¿no? El entonces capitán Fernando Gutiérrez Barrios. Pero fue mucho tiempo después de lo que te estoy platicando. Ya fue como si llegó en 55, se conocen ya personalmente en 57 más o menos, 57, 58. O sea, antes creo que todavía no estaba funcionando en la Secretaría de Gobernación. La Dirección Federal de Seguridad, pero sí lo detiene Gutiérrez Barrios a los 3. Sí. En ese momento Gobernación tenía un sistema ya de información muy preciso, muy puntual. Y supo que estaban pues preparándose física y militarmente en varios lugares de México. Con decirte que nunca iban más de 2 parejas o 4 parejas a entrenarse. Por ejemplo, iban muy seguido a Chapultepec a remar y los empezaron a seguir. Caminaban siempre de aquí hasta la villa, hacían caminatas enormes y donde entrenaban eran los cerros de la villa, donde después nosotros pusimos las antenas de televisión. Ese era el cerro de entrenamiento, subían y bajaban, pero no bajaban en montón, ni se iban. Para cuidar que si había alguna acción policíaca no los detuvieran a todos. Así es. Y viajaban por parejas o grupos de 4 y todo, pero se juntaban pues ya una buena centena de... Cuando ellos salen de Tuxpan hacia Cuba ya para iniciar la guerra de guerrillas y finalmente, después de varios años, conquistar el poder, la siguiente vez que viste a Fidel fue ya en Cuba, siendo él el líder de la Revolución Cubana y el presidente del gobierno. Bueno, yo recuerdo que primero Prioso Carras les manda Había dinero. sido presidente de Cuba. Sí, pero estaba exiliado y vivía en Miami. Y ayudó económicamente a Fidel Castro, indiscutiblemente. Y después que ganó Castro, se suicidó. Prioso Carras. Pero en ese momento él estaba ayudando económicamente y pidió apoyo y ayuda moral a varias gentes aquí en México que lo ayudaron. Inclusive, pues se iban a Veracruz y se instalaban en distintos lugares de Veracruz, distintas casas del puerto de Veracruz, distintas casas en otros lugares del estado de Veracruz. Y en una de esas los detuvo el gobernador del estado de Veracruz, que era Marco Antonio Muñoz. Y el presidente municipal del puerto era el doctor Loyo, Mauro Loyo. Padre de un colaborador tuyo después, del mismo nombre, ¿no? Así es. En Veracruz. Y el gobernador les dijo que qué estaban haciendo ahí, que les llamaba mucho la atención lo que estaban haciendo y que habían encontrado armas y que él no iba a permitir que hubiera
ningún movimiento en el estado de Veracruz. Entonces hablaron con él para decirle que no se trataba de nada contra Veracruz y contra México, que ellos tenían un ideal y que lo iban a seguir, que estaban viendo las posibilidades. Le digo, pues por lo pronto las armas las tienen que sacar del estado. Y se las llevaron a Tamaulipas. Allá encontraron algún lugar donde las guardaron. Y así empezaron poco a poco, a través de un armero que estaba en las calles de ayuntamiento, a comprar armas. Pues toda la revolución cubana, de hecho, se preparó en México. Y además, los armeros mexicanos tenían la libertad, porque la ley así lo decía, de importar armas. Claro, cuando ya llegaba una cantidad que llamaba la atención de gobernación, ya no. Y entonces el armero pues empezó a traérselas también por abajo del agua a México. Lo detectaron en los Estados Unidos y después creo que lo detuvieron en Texas. ¿Y el barco, Miguel? El barco primero querían comprar una torpedera, era lo que imaginaba Fidel. Pero la torpedera era demasiado ostentosa y militarmente, con torpedos, cañones y todo lo que lleva una torpedera, además de la velocidad. Entonces los Estados Unidos pusieron atención y fue cuando detienen a este señor por contrabando de armas, que tiene que demostrar, pero todavía no estuvo detenido en la cárcel. El armero. El armero, sí. Tú mencionas en algunas notas que he visto que el armero tenía cierto delirio de inventar cosas, ¿no? Pues, o sea que era medio exagerado. Era un poquito exagerado, sí, porque inclusive él cuenta todavía que el que lo sacó de la cárcel fue Castro, llamando al gobernador de Texas, que era el presidente, que fue el presidente Bush padre, lo cual no es cierto. Ahí es donde el armero, me imagino que exageró un poquito. Lo que sí es que definitivamente la lancha era de él. Él compró una lancha ya en Tuxpan, que estaba hecha en Florida, en Tampa, Florida. Y esa lancha pues era más o menos del tamaño de la otra, pero no tenía más que para pescar y algunas otras facilidades. Pero no estaba hecha para llevar 84 pasajeros. Con armas. Y él lo que quería originalmente, la compró antes de saber lo que iba a hacer, decía, para viajes en el río, salir a la bocana del río y viajar por las playas de Tuxpan, bajar. Que Tuxpan es un punto relativamente lejano de la costa de Cuba. Es decir, bueno, era lo que... Porque podrían haber salido, por ejemplo... Era lo que pensaba Castro. Jamás nadie podría pensar que vamos a salir para desembarcar en Cuba de Tuxpan. Podrían haber salido de la costa de Yucatán. Pues podrían salir de Isla de Mujeres, están cerquita. En horas podrían haber estado ahí. Claro. Pero como no querían ellos ni que se supiera ni nada, porque de alguna manera se les infiltraba alguien de la embajada cubana y le daban las notas al servicio de inteligencia cubano y los andaban siguiendo, pero nunca dieron pie a que exactamente los ubicara. El único que sí los ubicó fue Gobernación. Gutiérrez Barrios. Después los mete a la cárcel, pero los mete porque su visa se había vencido. Gutiérrez Barrios llena una etapa muy extensa de la vida de México. Lo que me estás relatando ocurre en los años 50. Sí. Y Gutiérrez Barrios es una persona fundamental en la seguridad nacional hasta la época de Salinas. Definitivamente, en ese momento ya la Secretaría de Gobernación tenía prácticamente organizado lo que era la Federal de Seguridad, que inclusive se inició en el régimen de mi padre, pero en ese momento ya estaba activa y funcionó muy bien. Esto era porque Estados Unidos tenía también una organización similar y se estaba hablando de la posguerra y de lo que podía pasar durante la Guerra Fría y lo que podían hacer
los soviéticos y lo que podían hacer otros países, ¿no? Afortunadamente no hubo nada, pero siempre se mantuvo cuidando más que nada al presidente de la República. Pero volviendo a la figura personal de Gutiérrez Barrios, que fue una persona cercana a ti, aparte, tú sí, yo lo conocí desde muy joven, desde que salió del colegio militar y me lo presentaron como uno de los cadetes, número 1 del colegio militar, que se iba a someter al entrenamiento y a la organización de una cuestión de seguridad. Tiene su lado de leyenda negra, Gutiérrez Barrios. Aparte de la captura, bueno, hay una parte que el propio Fidel agradece públicamente, porque declara, cuando el presidente Echeverría visita Cuba, declara que Fidel Castro, que le debe la vida a Gutiérrez Barrios, Sí, porque respetó su vida, fue un policía justo Sí. cuando lo detuvo y después no quiso ensañarse con ellos, ¿no? Es correcto, nunca le encontraron armas a Fidel, por lo tanto no lo podían meter a la cárcel o hacerle algo por contrabando de armas, puesto que las únicas armas que tenía, que cuando lo ubicaron, o era una pistola o era un rifle de cacería, que así lo había planeado junto con este armero. Las armas que encontraban pues eran lícitas porque el armero tenía una licencia, pero de repente, si no eran lícitas, no estaba directamente implicado Fidel. Pero lo que te puedo decir es que desde el principio, obviamente, la información de seguridad, y la tenía el presidente, era que era un grupo de jóvenes con ideales de liberar a su país del golpe de Estado que había dado Batista. Sí. Y entonces eso pues se respetó por parte de Gobernación, y lo único que les echaron encima como ley escrita fue el que no tenían sus papeles en regla, y finalmente él los arregla con un bufete de abogados y con la intermediación del general Lázaro Cárdenas, y salen. Que también es fundamental. El que se queda todavía unos meses más es el Che en la cárcel, que no lo habían agarrado junto con Fidel la primera vez porque se había subido a un árbol. Se subió a la copa de un árbol no mientras arrestaban a todos los demás. No lo encontraron, Sí. pero ahí se quedó. Primero se hizo la Revolución Cubana, se organizó, se armó en México con la comprensión de figuras del prestigio y en aquel entonces todavía la influencia del general Cárdenas, pero también del presidente alemán. Yo recuerdo que en tu narración hay un punto donde mencionas de manera directa cómo el entonces expresidente alemán intervino con el entonces gobernador de Veracruz para que hubiera cierta segunda vez, cierta consideración y cierto, digamos, respeto a las actividades de un grupo que estaba buscando derrocar la tiranía que tenían en su país. Cuando están en Tuxpan ya listos para embarcarse, o digamos una semana antes, se entera el gobernador Marco Antonio Muñoz de que ya metieron armas nuevamente para Veracruz, y entonces llama a Castro de Tuxpan a Veracruz. El presidente municipal de Tuxpan se llamaba Antonio de la Huerta, entonces hace que Fidel venga a Veracruz a hablar con el gobernador. Ese es el momento en que se habla con el gobernador. ¿Y cómo hace contacto el grupo de Fidel Castro con tu papá? Lo hace Prioso Carrás, que manda una persona, Miami. Estaba en Miami. Sí, Prioso Carrás le ayudó, le mandó dinero y además marchó con Fidel a la entrada a La Habana, pero después se lo exilian o se va y se suicida. Prioso Carrás. Prioso Carrás. Entonces, en ese momento, por cierto, uno de los comandantes que vino con él en esa vez le acaba de hacer en el año 2006 un homenaje a la Universidad de Veracruz.
Y cuenta él también esta anécdota, que la segunda vez ya les fue mejor y que le explicaron al gobernador que ya se iban, que no iban a estar en Veracruz y que iban a sacar las armas, que lo único que estaban haciendo es traerlas de Tamaulipas y que ya se van. Y efectivamente se comprueba que se suben a la lancha y se van. Entonces ahí ya el gobierno mexicano ya no tiene nada que ver. Se van a Cuba. Se van a Cuba. Pero ya no era problema de México, se podían haber ido a donde hubieran querido. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Fidel Castro, ya estando en el poder y tú viéndolo por primera vez desde aquellos? Pues a ti te tocó, porque fui invitado por el presidente Echeverría a Cuba. Y cuando me vio, pues obviamente yo le dije, oh Fidel, ¿te acuerdas de esto? Y me dijo, sí, muy, pero amablemente. Sí. 1973. Más o menos, sí. ¿No? Y luego vino a México, posteriormente, y aquí estuvimos en varias ocasiones en reuniones, cenas, sobre todo. Una se la ofreció inclusive Domecq, y estuvimos Casa Domecq. muchas horas, sí. Sí, le gustaba mucho la cerveza mexicana, y tomaba su cerveza, fumaba su puro, y platicaba. Si me dices de qué platiqué yo, de nada, porque el único que hablaba era él, pero fue interesante que nos dijera. Y la segunda vez, oficialmente, durante mucho tiempo, el embajador de México en Cuba era Mario Moya Palencia, y el presidente era el presidente Salinas. Y fuimos un día a visitar al presidente para comer, y lo mismo, nos quedamos horas platicando y viendo el problema del levantamiento de Chiapas por el subcomandante. Claro. Y Castro le decía, no use helicópteros, presidente, hacen mucho ruido y no sirven para nada, nada más salen en la foto, y eso es malísimo. Fidel obviamente promovió la revolución en América Latina. El Che Guevara fue muerto en Bolivia. Bueno, lo dijo ahí también, desde que estaba con el presidente Echeverría, que él nunca promovería una revolución en México. Pero sí. ¿Tú crees que cumplió con eso? Yo creo que sí. Me constó muchas veces después, porque como gobernador de Veracruz tuvimos oportunidad de ir varias veces con distintos motivos. Uno, llevé a mi familia para que conocieran Cuba y pidió que lo fuéramos a saludar, y fuimos a su oficina y nos quedamos con él como 4 horas. Él tenía que ir a una boda y no sé qué, y pospuso la llegada y se quedó con nosotros. Y platicamos de esto, de la revista Voz, de los desayunos y de muchas cosas. Y habló de mi padre y estaba al tanto, muy puntual de todo. Y recordaba que efectivamente la segunda vez que el gobernador de Veracruz lo había recibido, había cambiado por completo. O sea, el gobernador que era Marco Antonio. Marco Antonio se dio cuenta que era un grupo de jóvenes con ideales y que no era problema de México. Pero su ni era primer problema trato de fue Veracruz. áspero con Fidel. Sí, obviamente. Y cuando intervino tu padre, en este estado bajó el nadie me hace tono. un levantamiento. Digo, no, si no venimos a eso. Vamos a estar aquí en el entrenamiento y nos vamos, tenemos ideales, sí, de libertad en Cuba. Hay un par de cosas que yo nunca he podido entender, bueno, hay muchas, pero señaladamente respecto a lo que estamos hablando. Por ejemplo, la posición de la izquierda en este país, en términos generales, es adversa al presidente alemán. Sin embargo, el presidente alemán fue clave, siendo gobernador de Veracruz, para la nacionalización del petróleo por el general Cárdenas. Sí. El petróleo estaba prácticamente concentrado en Veracruz en aquel entonces. Definitivo. Hoy tienes tú, cuando hablas del México petrolero, extiendes una línea que va desde el sur profundo en Tabasco y se extiende por todo el Golfo hasta no sabemos dónde. Pero en aquel entonces, cuando hablabas de petróleos en México, cuando hablabas de petróleo en México, hablabas básicamente de Veracruz.
era la política. Donde gobernaba Nuevamente el las licenciado circunstancias pesan mucho. La época del sexenio, primer sexenio, porque antes eran cuatrenios, de un presidente mexicano, es el de el presidente Cárdenas. Y obviamente transforma a México porque no había habido un plan sexenal, jamás, eran planecitos anuales prácticamente. Como parecería seguir siendo el caso en nuestro país. Pues sí, pero había que hacer un plan a mediano y a largo plazo para resolver muchos problemas. Entonces, lo que se resuelve en ese sexenio pues es el cambiar una serie de leyes y el darle al campo también y a los campesinos la posesión de terrenos que estaban en pocas manos para que se distribuyera. Esa distribución fue muy importante. La otra, que recordamos todos los mexicanos, pues es la expropiación petrolera, obviamente. Pero esta expropiación petrolera, si ves su historia, viene desde la época de Carranza y aún atrás, porque tanto Carranza como Villa y la unión que hubo de Villa y Zapata querían quedarse, por ejemplo, con Ébano, que era la fuente del petróleo en San Luis Potosí, más importante en San Luis Potosí, pegado pero al que estado. está pegadito a Tampico, 50 y tantos kilómetros de Tampico, y pegado al estado de Veracruz también. Entonces era vital el Ébano. Desde entonces se pelearon Villa no sé cuántas Una de las veces grandes batallas contra Carranza, la batalla del Ébano. pero muchas veces, y mandaron a los mejores generales y mandaron a los mejores ejércitos que teníamos. Inclusive siguió el pleito mientras fue presidente don Venustiano Carranza, y siguió el pleito del petróleo, porque entonces era 1914, 1915, era la Primera Guerra Mundial, y los ingleses estaban desesperados. Inclusive dijeron a alguien que una gota de petróleo valía la sangre en una guerra. Es un dicho que se quedó. Y a los americanos que no querían intervenir, les hunden los alemanes el Lusitania, un barco. Y entonces ya se deciden ir a la guerra. Y también dicen, pues el petróleo de México es muy importante. Por eso tenían una serie de empresas que estaban, aparte de las que eran europeas, muy pegaditas las empresas americanas, y sobre todo en todo lo que era la faja de oro, todo lo que era el potrero de llano, nombres que llevaron los barcos que nos hundieron después. Tuvimos un récord en Cerro Azul como el pozo más productivo del mundo, y todavía queda el paleocanal de Chicontepec, donde hay todavía muy buen petróleo. Cuando llega prácticamente la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente los ingleses, los franceses y los alemanes se interesan por el petróleo mexicano. Así es. Y nosotros estábamos también aquí con un problema sindical muy fuerte, que afortunadamente la Suprema Corte de Justicia dictamina en favor de los obreros, y eso hace que el gobierno mexicano tome la decisión de expropiar. Pero en ese momento que se expropia y van a venir una serie de circunstancias y de problemas que en ese momento, aunque se tomaron en cuenta, no sabíamos la dimensión. Claro. Primero, ¿cuál era la cuantía? Los riesgos. ¿Cuáles eran los riesgos y qué íbamos a hacer con el petróleo? Ahí empezó, el petróleo es nuestro, pero ni en ese momento sabíamos cuánto costaba, ni cuánto debíamos, sino posteriormente se fueron haciendo los arreglos para el pago de esto. Y ahí tu padre, gobernador de Veracruz, fue el primero en apoyar el principal aliado del general Cárdenas y y encabeza a los gobernadores para apoyar al presidente. Exactamente. A la gente se le olvida y lo manipulan. Pero eso era vital. Pues es que los historiadores y los intelectuales no es una fórmula que donde quepan todos, pero yo diría
que los que saben no escriben y los que escriben no saben. Entonces la gente... Así es, pero hay una memoria de alguien que sabía y podía, que es justamente el presidente alemán, Sí, que es la historia, son sus memorias, pero una parte muy importante está dedicada a la expropiación petrolera. Sí. Y, por ejemplo, el relato que hace tu padre respecto de las conexiones que mantuvo el presidente Cárdenas en todo momento con el presidente Roosevelt. Sí, definitivo. O sea, nunca se rompieron los contactos. No, era básico que contáramos con el apoyo de Roosevelt. De Roosevelt. De lo contrario, hubiera sido terrible, terrible. Probablemente una invasión militar de Estados Unidos. Cuando menos. O si no, nos hubieran invadido los mismos alemanes. Que estaban superarmados. Estaban llegando ya con submarinos a Coatzacoalcos, que se llama Puerto México. De hecho, parte del libro que tú me regalaste, con las memorias de Alemán, señala cómo llegó un banquero que había estado en el Banco Central del Reich y llegó a México justamente para negociar la venta de petróleo. No, y el pago de la deuda. Y el pago de la deuda que nos ofrecieron. Porque el que termina de pagar la deuda petrolera es Díaz Ordaz. Ahí es donde se hace el último pago. Ahí se suspenden... Con Jesús Reyes Heroles como director de Pemex. Ahí se suspenden los contratos riesgo, que nadie sabe qué eran. Y un contrato riesgo es un simple contrato en donde el que puede perforar o puede localizar el petróleo se arriesga a localizarlo. Y si no lo localiza y perfora, pierde su inversión. Si encuentra el petróleo, se le paga una cantidad y se le da un premio, ¿no? Pero el petróleo se queda aquí y nosotros seguimos siendo los dueños. A ver, si yo entiendo bien las cosas, esto puede ser útil y bueno para el país. Bueno, fue útil y bueno porque no teníamos los técnicos suficientes. Mira, primero, el Sindicato Central de Petróleos en ese momento no era el que mandaba a los demás sindicatos de las distintas compañías petroleras que había en México. Entonces el sindicato de petroleros en Veracruz no tenía nada que ver con el nacional. Cuando dan instrucciones de que se tome posesión de las instalaciones, o sea, los que van, los que defienden las instalaciones son los trabajadores locales, porque esa era su chamba. Esa era fuente de ingresos. Por eso. Y hay muertos de policías y de los que iban con notarios y todo eso para tomar posesión, pues, y nadie quería ir. Entonces, en muchas ocasiones tuvo que ir el gobernador a tomar posesión de todas estas instalaciones. Y el presidente de la República, como en este caso, en Ébano, se juntan Cárdenas y Miguel Alemán para tomar posesión ya definitiva y, de los yacimientos de Ébano. Y echar a andar la industria, que era muy importante en ese momento ahí, porque exportábamos por Tampico y exportábamos por Tuxpan. ¿Tú te acuerdas de aquella llamada que le hace Roosevelt al presidente Cárdenas, en la cual interviene tu papá? No recuerdo si es una llamada o si es una carta, creo que es una carta, en la cual Roosevelt le comunica que le ha ordenado a las compañías petroleras que detengan, a las compañías petroleras norteamericanas, sí, que detengan su agresión contra México. Sí. Y el general Cárdenas responde con una carta, cuyo texto completo está en el libro, en donde agradece a Roosevelt públicamente, sí, si le otorga la gratitud del pueblo mexicano porque ha puesto en paz a las compañías petroleras, y el asunto finalmente acaba negociándose bien y no pasa nada. Tú estabas ya en la época de López Mateos, quizás no en los primeros años, pero ya después estabas integrado a noticieros, o todavía no, en Televisa. Prácticamente estaba yo entrando a noticieros, había muchísimos noticieros en un día, ¿no? La televisión comenzaba en la mañana a las 7 de la mañana y a las 9 más o menos se apagaba la televisión. 2 horas. Luego comenzaba al mediodía, más o menos como a la 1, duraba hasta las 3 de la tarde y se apagaba. Y luego por la noche comenzaba como a las 7 de la noche con un teleteatro o alguna otra cosa. Había un noticiero o noticiario y este era organizado, que eran los más importantes, por
3 distintos periódicos. Excelsior. El Excelsior, el Novedades y el Universal. Y entonces, así fuimos llegando durante todo el sexenio del licenciado López Mateos, haciendo más grande la televisión, pasando por los brokers a las ¿El broker ventas. qué hacía? El broker era el que vendía tiempo. Por ejemplo, en la mañana teníamos un broker que le vendió a Nestlé el noticiero de Jacobo Zabludowski y comenzaba en un desayuno. Pero eso lo vendía un intermediario, no ingresaba de lleno a la televisión lo que estábamos vendiendo. Lo mismo pasaba en musicales o en algún otro teleteatro, se llamaban entonces, o evento ya en vivo, el box, los toros. El fútbol comenzaba apenas a verse por televisión. El uniforme era muy importante para los jugadores del fútbol porque unos tenían que verse con camiseta oscura y los otros prácticamente con camiseta blanca. Si no, sí había confusión. Y todo eso se fue adaptando poco a poco y la tecnología fue avanzando y después tuvimos nosotros nuestra propia... Sí. Eso ya fue más adelante, ¿no? Sí, pero me refiero a que entra el color más o menos en esa época, aunque González Camarena no solamente inventó el color, sino inventó también la televisión. Con Lee de Forest, me acuerdo muy bien que las reuniones que había, Lee de Forest reconocía a González Camarena como el inventor del sí, era un hombre ilustre en la televisión. Sí. Es un hombre, nombre ilustre en la televisión. Y tenía sus estudios y todo que se llamaba GONCAM, o sea, González Camarena, GONCAM. Y ahí lo podías ir a visitar y ahí podías ver ya la televisión caminando. Como gobernador de Veracruz, el año 36 comenzamos a aprovechar el radio como medio de comunicación y el cine. Eso surgió el invento maravilloso de la televisión en Estados Unidos y entusiasmados por lo que significa que las cosas de comunicación sean un factor muy importante dentro del progreso social, se nos presentó la idea de que por qué no México tenía ya alguna actividad en este aspecto nuevo que había surgido, de nuestra nueva técnica de la comunicación. Entonces estudiamos esta situación, designamos a personas que se abocaran a este estudio. Ella fue el señor Salvador Novo, que formaba parte del Instituto de Bellas Artes, y el ingeniero Camarena, quien ya tenía pues grandes conocimientos de la electrónica, fue un inventor, como usted sabe, de la televisión a colores, y ellos accedieron a hacer un estudio mundial, internacional, de cómo se estaba desarrollando la televisión, cómo este nuevo elemento que había surgido en la sociedad de ese tiempo era importante considerarla por su misma fuerza que traía pues dentro de las comunicaciones. No fue hasta 52 cuando ya profesionalmente empezó a concederse muchas concesiones. La primera fue para Rómulo Farril, la segunda fue para don Emilio Azcárraga y la tercera fue para González Camarena. Les tocó el Canal 4, el 2 y el 5 respectivamente. Ahí es donde entro yo. Entro de alguna manera como coordinador entre el Canal 2 y el Canal 4, entre Rómulo Farril y don Emilio Azcárraga. Y había más o menos en el día unos 20 y tantos noticieros, patrocinados ya directamente por el productor. Tenías el noticiero Nescafé. El de Nacho Martínez Carpintero. Ese era el Canal 2, pero ya tenía patrocinio de la Mercedes-Benz. Tenías sí. El 5 era este locutor de Querétaro, que era muy bueno también, y lo patrocinaba la Chrysler, y así, más o menos. Novedades, pues tenía la General Motors. Pero todavía no se ocupaba mucho la televisión
de la cobertura meramente noticiosa. No, estaba muy marcado a qué hora. En la mañana eran noticieros y algo para niños. De repente el Canal 5 se especializó en niños en la mañana y empezamos, por instrucciones de don Emilio Azcárraga, a lo que se llama ahora telesecundaria. Y se dedicó Es cierto, sí. toda la Eso mañana sí me acuerdo. a la educación. Eso sí me acuerdo. Porque había la creencia de que la televisión iba a acabar con el cine y que iba a acabar con la escuela y que iba a acabar con todo. Y no era verdad, la televisión es y sigue siendo complementaria. Todos los medios se complementan. La televisión ha tenido una función de trascendencia en la vida del país porque es el vehículo más positivo, más efectivo con que se reciben las informaciones, las noticias. Y creo que a través de la televisión se ha estado enviando al pueblo informaciones de gran interés, se ha estado llevando a la niñez también emociones a través de presentaciones que están a su alcance. Para los adultos también han llegado programas que son culturales e informaciones de importancia. Es decir, están conociendo y viviendo las noticias y los acontecimientos del mundo al día. Cuando vino el cine, pues iba a terminar la radio y el teatro, no pasó nada. Cuando vino la televisión, dijeron que iba a acabar con el cine, tampoco pasó nada. Y las velocidades de pantalla y el tamaño son diferentes. En el cine tienes una audiencia cautiva, con una pantalla de 7 metros. Anónima. No te dejan hablar, te cobran un boleto y tienes que ver hasta el final, porque ya pagaste el boleto. Si te gustó, qué bueno, y si no, nada, ¿no? Pero la televisión tenía otra velocidad. La velocidad era una caja chiquita. A los comentaristas que los veías todos los días le hablabas de tú en la calle. En cambio, a los actores de cine le hablabas de usted, ¿no? La doña, no sé quién. Tu gran amigo Jorge Negrete. Jorge Negrete, Pedro Infante. Pedro Infante todavía tuvo más contacto popular, sí. Pero a los demás se les veía como estrellas de cine. Y en cambio a los que estaban en la televisión le hablaban de tú. Oye, te vi ayer, te veo todos los días. Oye, tú estás en mi casa día y noche. Y la televisión no explicaba ya en los libretos, para darle mayor velocidad, si era de noche o si era de la mañana o cómo llegó a tal lugar o qué le pasó. Aparecía y ya. Es que era una cosa sorprendente. Para todas las generaciones yo me acuerdo en mi casa en San Luis Potosí, nos juntábamos a ver desde una ventana con barrotes la televisión que tenía un vecino, pero pues era el único que tenía. No había muchos televisores, ¿no? Pero sí se fueron dando cuenta de que si en el cine decía alguien, voy a ir a Cuernavaca a visitar a mi tía y me voy a ir en el Volkswagen, pues en México, blanco y negro, cine, era ver el coche, la belleza del panorama, la nube, el árbol, un pájaro o pájaros, y llegaba a Cuernavaca. En cambio, en la televisión, si tú pasabas eso en televisión, el público pensaba que algo le iba a pasar, porque se alargaba la llegada a Cuernavaca. Sí, ¿cómo no? Decían, oye, le va a fallar el freno. Oye, lo van a saltar aquí. Oye, va a pasar algo. Y no pasaba nada, y llegaba ya, se veía aburrido en la televisión. Es otra velocidad. Y luego el contenido gradualmente más periodístico y más político en la televisión que Sí, cuando empezaron las entrevistas que se hacían en y radio. cuando empezaron los problemas en México, porque hasta donde hemos visto en estas conversaciones nuestras, la etapa del presidente Ruiz Cortines quizás fue la última de una paz que se había establecido desde Ávila Camacho hasta, y se de logró la guerra cristera, un crecimiento con excepción del de la guerra, 7%. El país crecía generalmente a tasas del 6%, 7%, no había grandes problemas, No. pero ya hacia el fin del presidente Ruiz Cortines empiezan los problemas con los médicos,
con serios problemas con los médicos, con los ferrocarrileros y de Metro Vallejo, con algunos desacuerdos estudiantiles importantes, nada de lo que vendría más tarde, pero ya había en el país además, ciertos conflictos. Como que los sindicatos o el público cala al presidente. El sindicato de maestros con Otón Salazar. A eso me refiero. En este caso entra un secretario de trabajo, pues lo calan. López Mateos. Sí, López Mateos. Todos los trabajadores, en primer lugar. Pero él está ahí el primer conflicto, tiene que ordenar la aprehensión del Metro Vallejo. Sí. Y paralizan los ferrocarriles nacionales. Tiene que tomar unas decisiones de otro tipo, porque las demandas también ya son de otro tipo. Los maestros de muchas partes del país se levantan en guerrillas, liderados por Otón Salazar. Así es. Y López Mateos empieza a perder, no sé si el control, pero sí empieza a perder la tranquilidad que había caracterizado los regímenes anteriores, con muy pocas excepciones. Tenía un secretario de trabajo, González Blanco, que tenía una calma impresionante. Y sí lograba más o menos, recibía a los líderes, pero era un momento en que los dos se volvieron muy belicosos. Había otro secretario más belicoso, el de Gobernación, don Gustavo Díaz Ordaz. Y don Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación de López Mateos. Pues sí crea un conflicto serio, pero en donde él asegura que el gobierno lo tendrá, como se estiló decir desde entonces, todo bajo control. Y se puso de moda la palabra. ¿Tú sentías desde Televisa que todavía no tenía tareas periodísticas tan marcadas como las que tuvo después, cuando se inauguró el noticiero de Jacobo, allá hacia 1970, 60 sí, bueno, 69? Para terminar con López Mateos, había menos mexicanos, era más chico el país todavía, pero ya había mayor clase media, ya intervenía más la gente, opinaba más la gente, y ya estás viendo conflicto, como tú decías, con maestros, con trabajadores, y en ese momento había una juventud que estaba en contra de los padres, de los maestros, del gobierno, no querían que hubiera ninguna autoridad. Y te acordarás que se vestían como querían, se peinaban como se peinaran ellos, y ellos nada más querían amor y paz. Y en ese momento, ese contagio que es mundial, que nace en alguna universidad de Estados Unidos, le da la vuelta al mundo y nos llega a nosotros. Y llegamos a conocer a los grandes gurúes de la época, empezamos a leerlos y a ver que lo que decían es que se fueran contra los sistemas, que se fueran contra la autoridad y que vivieran con intensidad la vida. Y bueno, pues, así lo que es orden y lo que es de alguna manera diálogo se convierte en grandes concentraciones de gente, a veces para escuchar música o a veces para protestar. Cuando López Mateos, a quien tú conociste bien, que era él mismo un hombre joven, un universitario, había participado en las grandes batallas vasconcelistas, sí. ¿no? Y tenía todo para, pienso yo, entrar en alguna forma de arreglo, de diálogo. Sin embargo, le estalló también el grave problema de los campesinos en Morelos, ¿recuerdas tú? A pesar de que él decía, yo soy de izquierda, hay la izquierda de la Constitución. Dentro de la Constitución. ¿Tú sí percibiste en aquel entonces la creciente inestabilidad social que se venía encima? Sí, y la sentí y la viví porque por alguna razón me estaban lanzando como candidato a diputado por Acayucan. Y tuve que ir personalmente a Acayucan con un amigo mío que tenía una revista que era muy popular ahí, para que platicara yo con las gentes que me estaban pues lanzando, para decirles que no iba yo a poder cumplir
Y yo pensaba para mis adentros que mientras mi padre, pues él era el presidente de turismo, pero expresidente de México, pues nadie iba a creer que yo me ganaba la diputación. Así pues, su papá lo puso. Pero tengo entonces, entendido no. por una cosa que me contaste hace tiempo. Sí, que- porque la razón Que es un principal. gran giro en tu vida. La razón Cuando principal llegaste fue. con López Mateos, él pensaba que tú ibas a decirle que querías ser Sí, diputado, pero no así ibas es. a eso. Ya había yo hablado con el secretario de Gobernación y yo le había dicho que si no era candidato del presidente y del gobernador, que no tenía interés. Pero entonces él pensó que, pues, que era necesario que hablara yo con el presidente de la República. Y el señor presidente me invitó a desayunar a su casa allá en San Jerónimo. Entonces llegué muy temprano, a la hora que él desayunaba. Me abrió su secretario la puerta, platicamos, me dice, oye, ¿te vas a lanzar? No, le voy a explicar al señor presidente mis razones. Y bueno, era justamente el secretario. Empezamos a desayunar y me dice, estás en una lista y yo quiero saber cuáles son tus aspiraciones y qué proyecto tienes. Y le dije, mire, señor presidente, primero yo pregunté que si era candidato del presidente o no. Entonces se rió, encendió un cigarro y me dijo, yo no como carbón de noche. Entonces yo me reí y me dice, no te veo muy decidido. Le dije, bueno, señor, déjeme explicarle. Si yo no arreglo mi vida personal primero y puedo manejarla de alguna manera y sé a lo que me voy a tener que enfrentar, pues no le puedo ayudar a nadie en Acayucan. ¿Cómo voy a prometerles o ver en qué forma puedo resolver muchos de los problemas si no resuelvo el mío? Entonces se volvió a reír y me dice, ¿cuál es tu problema? Le dije, estoy muy enamorado de una mujer y de plano, pues ya decidí casarme con ella, si ella está de acuerdo. Y me dice, sí, lo he leído en los periódicos. Dije, no, justamente ese es el problema que tengo que encarar. No es con la que usted vio es muy linda muchacha y todo eso, pero ahí la que interviene más en eso es mi madre. Y con todo el dolor de mi corazón, pues tengo que decirle que esa no es y que no, aunque ya está muy adelantado el compromiso. Y entonces él me dijo, bueno, pues te felicito. No te dijo, y además, ¿quién es? Porque no era la persona que él pensaba. No, porque me dijo, ¿y quién es Y le dije, pues es Cristian Martel, como se llamaba en ese momento artísticamente. Dice, caray, me dice. Miss Universo. Sí, Miss Universo. Y me dice, ¿y qué piensas hacer? ¿Dónde te quieres casar? Le dije, pues mire, señor, me pienso casar el 18 de marzo, que es mi cumpleaños, en mi casa, en la casa de mis padres, pero no creo que eso pueda ser posible. Y venía yo justamente a invitarlo como padrino. Y dice, pues yo acepto con mucho gusto, le voy a decir a mi señora, y vamos. Le dije, pero es que mi mamá me corrió, y mi papá pues tiene que estar del lado de mi mamá. En este momento pues no creo que esto se pueda hacer, pero ya decidí que sea el 18. Y ya decidimos Cristian y yo que el 18, después de una reconciliación, porque ella también creía que estaba yo comprometido ya con la otra chica. Entonces, él me dice, mira, el 18 no, porque tengo que estar en Poza Rica, es la celebración del petróleo, y regreso el 20, pero el 20 en la tarde ya estamos listos. ¿Qué quieres que yo haga? Porque dice, el presidente ahora te debe una. Ajá. Y le dije, bueno, señor, donde sea y vaya usted, ya con eso tengo, porque acaba yo de abrir un bufete de abogados en Reforma 122, y me dice, bueno, ¿por qué no le hablo a tu papá? ¿Dónde está? Le dije, pues llegó ayer de España y en este momento están en la casa, en su oficina. Y dice, pues ve y háblale y dile que me llame a este número. Y me dio una tarjetita. Pues aquí llegué a esta casa y en el despacho de mi padre me senté y le dije, papá, tengo algo que comunicarte que es muy serio.
y me dice, ¿de qué se trata? Y ya andas tú por tu lado, ¿y qué es eso? Debes de pensar y repensar lo que estás haciendo. Le dije, no, ya lo pensé. Y me voy a casar, el 20 de marzo. ¿Cuánto faltaba? ¿Y dónde? Pues era más o menos fines de enero o la primera semana de febrero. Y me dice, ¿dónde te vas a casar? Digo, pues yo quisiera casarme aquí en mi casa. Dice, pero ¿cómo? Pues no te lo va a permitir tu madre jamás. Le dije, bueno, por eso me preguntas. Dice, ¿qué? No, es una calentura la que tienes. Le dije, no. Yo estoy seguro de que encontré a la mujer que quiero para toda la vida. Y te lo digo con toda seriedad. Y me dice, pero qué barbaridad, ¿quién va a venir? Todo el mundo va a pensar que esto es una vacilada, que es una película. Le dije, pues va a venir el presidente de la República. Dice, ¿tú quieres que yo moleste al presidente de la República? Le dije, no. Él me dijo que le hablaras a este teléfono. Entonces tomó el papelito, se puso de pie, fue al teléfono, al más alejado de donde estaba yo, y habló en voz baja con el presidente. Y al final le dijo, sí, señor presidente, con mucho gusto. Y colgó. Se me quedó mirando, nunca se me va a olvidar. Y me dice, pues tenemos que convencer a tu mamá. Ya en plural, tenemos que hacer. Y la había invitado a comer ese día. Y ya conté con un aliado más.